Vamos a continuar ahora con el área de ciencias sociales. Específicamente, vamos a ver la competencia construye interpretaciones históricas. Sabemos que el área de ciencias sociales tiene 3 competencias, pero en este caso, debido al tiempo, vamos a ver la competencia construye interpretaciones históricas. Y aquí hay que detallar algo importante. Para que un maestro haga una conclusión descriptiva, tiene que conocer muy bien sus competencias. Han visto cómo la especialista Elizabeth Gorripaucar ha explicado sobre la competencia, cómo se movilizan las capacidades, de qué trata cada una de las capacidades. Lo mismo ha hecho la especialista Silvia Bermeo con la competencia escribe. Ha detallado de qué trata cada una de las capacidades y cómo se movilizan estas. Entonces, el maestro, para poder establecer una conclusión descriptiva, si no conoce bien su competencia y de qué se trata cada una de ellas, entonces, ¿qué tipo de conclusión descriptiva estaríamos dando o retroalimentando o brindándole a la familia y al estudiante? Ojo, acuérdense ustedes, recuerden que las competencias no se tratan de temas, de contenidos, se trata de conocimientos, habilidades que de alguna manera se realizan dentro de las capacidades, se movilizan de acuerdo a cada competencia. Entonces, para ello, vamos a explicar de qué trata la competencia construye interpretaciones históricas. Cuando yo hablo de construye interpretaciones históricas, estamos hablando de movilizar 3 capacidades. Una de ellas es, interpreta críticamente diversas fuentes, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Pero específicamente, ¿qué aspectos implican las capacidades de la competencia interpreta críticamente diversas fuentes? Maestro de Ciencias Sociales, debemos conocer nosotros esos aspectos que implican nuestra capacidad, que son las que van a trabajar dentro de cada una de las sesiones de la competencia que tú has planificado en tu unidad o en tu proyecto. Cuando yo hablo de interpreta críticamente diversas fuentes, ¿qué implica? Utilizar diferentes fuentes. Ahora, cuando hablo de una fuente, esta fuente puede ser primaria o secundaria. Y si yo voy a utilizar, por ejemplo, un texto escrito, este debe tener un autor, ¿no? Si es un texto escrito, tiene un autor. Debemos saber quién la escribió. ¿Por qué? Porque dentro de la capacidad de interpreta críticamente fuentes diversas, lo que voy a hacer es conocer la perspectiva del autor. ¿Y qué implica conocer la perspectiva del autor? Eso implica conocer el contexto en que fue producida la fuente. Y también conocer, ¿no es así?, de alguna manera, cuál fue la intención de ese autor para escribir la fuente. Miren cómo es que yo tengo que ver qué significa interpretar críticamente fuentes diversas. Muchos confunden esta capacidad con la capacidad de leer, ¿no? De comprender un texto. Y eso es comunicación. Nosotros, si bien vamos a comprender la fuente y vamos a obtener mensajes, nuestra finalidad no es que sea la comprensión lectora de la fuente. Nuestra finalidad es que el estudiante utiliza la fuente para conocer la perspectiva de ese autor de la fuente, conozca, vuelvo a repetir, en qué contexto fue producido, porque cada contexto es diferente. ¿No es así? Por ejemplo, un autor que escribe en determinada época una fuente y que habla acerca, por ejemplo, de qué era para él en esa época Dios, es muy diferente a lo que es el siglo, por ejemplo, en la Edad Media, a lo que es actualmente, porque el contexto era muy diferente. Pero también hay que ver la intención de ese autor, ¿por qué lo escribió? ¿Cuál fue su intención? Recordemos en la época de la conquista española que tenemos fuentes. Tenemos a Guamán Poma de Ayala con algunas fuentes y todavía gráficos que él dejó, ¿no?, como mestizo, y esas fuentes difieren a veces de las fuentes de las crónicas hechas por los españoles, porque la intencionalidad del autor también cuenta. ¿Por qué es importante que el estudiante conozca o haga este proceso? Porque él va a validar, ¿no?, esa fuente, va a ser un proceso de validación. Y ese proceso de validación implica contextualizar la fuente, ver quién lo escribió, ver su perspectiva, su intención, y de alguna manera, de esa manera, el estudiante va a reconocer la pertinencia de la fuente. Ah, esta fuente
para mí es importante, la voy a tomar para explicar un hecho o proceso histórico. Entonces, cuando yo hablo de interpretar críticamente fuentes diversas, vuelvo a recalcar, porque cuando vamos a monitorear, observamos que los docentes trabajan fuentes, pero muchas fuentes no tienen el autor, son resúmenes de libros, y toda fuente tiene un autor. Si es fuente escrita, porque también podemos trabajar fuentes primarias. Podemos llevar a un estudiante, por ejemplo, a conocer una huaca. Y podemos ver el contexto en que fue producida esa fuente, ¿no? ¿Por qué hicieron esa huaca? ¿Cuál fue la intención de esa huaca? Entonces, de alguna manera, el docente tiene que ver que las características que implican esta capacidad difiere de lo que es la comprensión lectora. Eso sí es algo muy importante que tenemos que detallar. ¿Cuál es la otra capacidad que implica la competencia construir interpretaciones históricas? La otra es elabora explicaciones sobre procesos históricos. Me he ido muy adelante, creo, ¿no? Ahora sí. Perdón. Comprende el tiempo histórico. ¿Se ve? No me digan que no. Ya, parece que alguien me ha votado. Voy a volver a compartir la pantalla, por favor. Ya, un momentito. Ya, ahora sí me pueden decir si se ve. ¿Sí? Ya, gracias. Sí se observa. Ya. Parece que alguien me había votado. Como les dije hace un instante, la competencia construye interpretaciones históricas y una primera capacidad, interpreta críticamente diversas fuentes. La otra capacidad es comprende el tiempo histórico. ¿Ya? ¿Qué implica comprender el tiempo histórico? Evidentemente, comprender el tiempo histórico también tiene que ver con ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, aparte de comprender y ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente, y de comprender también cuáles son las convenciones humanas que utilizamos para medir el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una forma de medición que es clásica, que todos conocen, en edad antigua, de edad media, ¿no? Edad moderna. También tenemos otras mediciones de acuerdo a cada temporalidad dentro de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la época del antiguo Perú, nosotros dividíamos en etapa, por ejemplo, ¿no? Horizonte temprano, horizonte intermedio, horizonte tardío. También es una forma de convención. Pero más allá de medir, más allá de ver los hechos cronológicamente, lo que busca esta capacidad comprende el tiempo histórico es que el estudiante, por ejemplo, comprenda y explica los cambios y permanencias que se dan en los hechos o procesos históricos. Que reconozca que diversos procesos o hechos históricos pueden ocurrir en el mismo tiempo, o sea, que haya simultaneidades. También puede ver duraciones. Pueden ver duraciones, ¿no es así? Si son de corto tiempo, mediano tiempo, o son grandes. Podemos ver si son coyunturales, ¿es así? Si son estructurales, esos hechos históricos. Ojo, estamos hablando de comprender el tiempo histórico, no comprenderlo cronológicamente. Y eso es algo muy importante, ¿ya? Cuando yo hablo de comprender el tiempo histórico, esto implica, ¿es así?, ver los hechos desde el pasado, pero ver cómo hoy esos hechos han cambiado, se encuentran presentes actualmente. Eso es algo que lo tenemos que ver mucho en esta competencia, construir interpretaciones históricas. La otra capacidad que movilizamos es elabora explicaciones sobre procesos históricos. Miren, vamos a combinar las tres capacidades y vamos con el estudiante va a establecer multicausalidades de los hechos o procesos históricos. ¿Qué implica multicausalidades? Implica ver si hay causas políticas, económicas, sociales, de un determinado hecho o proceso. ¿Sí? Ver también si las duraciones, si estas causas son estructurales, ¿no? Son coyunturales o fueron detonantes para el momento, solamente para el momento. También implica jerarquizar esas causas, darles una prioridad. Si estas causas, de alguna manera, ¿cuáles son las más importantes sobre otras? A su vez, elaborar explicaciones sobre procesos históricos implica también establecer múltiples consecuencias de esos hechos del pasado, ¿no es así?
y cómo esas múltiples consecuencias históricas, perdón, sociales, económicas, ¿no? Políticas, esas consecuencias, cómo de alguna manera se manifestaron en el pasado y cuáles son sus implicancias actualmente, en el presente. Ahora, cuando estudiamos un hecho histórico, porque muchos estudiantes me dicen a veces, ¿para qué estudio algo que ya está en el pasado? ¿Por qué lo estudio? Es para reconocer su relevancia de ese proceso histórico a partir de esas consecuencias y ver cómo se manifiestan en la actualidad. Y eso tiene mucho que ver con nuestro enfoque. Se han dado cuenta que cada una de mis compañeras han hablado del enfoque de cada una de las áreas. El enfoque de construir interpretaciones históricas es el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué implica este enfoque? ¿Qué quiere este enfoque? Dentro de la competencia construir interpretaciones históricas. Lo que busca es que el estudiante se comprenda como un sujeto histórico. Que construya un futuro, ¿no? A partir de que conozca que vive en un presente y que este tal vez es un desafío para él. Pero también que sustente desde una posición crítica cómo fue ese pasado para comprender el presente y afrontar los desafíos del futuro. Pero para hacerlo, para que el estudiante se sienta un sujeto histórico, tome una posición crítica y de alguna manera active su ciudadanía activa, debe reconocer primero, ¿no?, la diversidad que tenemos de perspectivas, de las fuentes que tenemos que nos dicen cómo ha sido ese pasado, ver si realmente son fiables, hay que validarlas y ver qué tan útiles son. Para ello es importante nosotros que trabajemos estas capacidades que vamos a movilizar en la competencia Construir Interpretaciones Históricas, que lo primero, como hemos visto, es interpretar críticamente fuentes diversas. El estudiante interpreta críticamente fuentes diversas y, como les dije, para ello necesita específicamente, ¿no?, tener a la mano esas fuentes que ¿quién las proporciona? El docente. Por eso que siempre he dicho que un docente de ciencias sociales tiene que ser un docente investigador. Tiene que conocer de fuentes, porque el docente es un mediador, es un facilitador, es el que le va a entregar esas fuentes que los alumnos van a interpretar, ¿no? Y a partir de ellos también van a, de alguna manera, tener una comprensión temporal del tiempo histórico, lo que implica que ellos conceptualicen qué cambios ha ocurrido desde esa época que hemos estudiado, que estamos estudiando, hasta la actualidad. Hay algunos hechos históricos que tienen continuidad, que se han quedado en el pasado o han continuado hasta el día de hoy, en el siglo XXI. ¿Qué duraciones han tenido? ¿Terminaron en determinado siglo o continúan? ¿No? Por ejemplo, hablamos de la Guerra Fría. Muchos dicen ya terminó. Otros manifiestan autores que continúa esa Guerra Fría, que es de alguna manera ya no como la URSS, sino como Rusia, ¿no?, contra Estados Unidos. Y ponen a una tercera potencia que es la China ahora. A partir de ello, el estudiante va a hacer explicaciones, ¿no? Y estas explicaciones, César, por favor, puedes fijarte si alguien está conectando. Les pido, por favor, cerrar su micrófono. Gracias. Va a hacer explicaciones, y estas explicaciones tienen que ver sobre la multicausalidad, ¿no? Que causas políticas, económicas, sociales, etcétera, ocasionaron este hecho o proceso histórico, ¿no? Va a establecer jerarquías, cuáles fueron más importantes que otras, y también la multidimensionalidad de las consecuencias, ¿no?, de ese hecho, porque tiene consecuencias. Pero también de todo ese contexto, y tiene que ver mucho con la interpretación de las fuentes, implica ver las motivaciones personales, porque el estudiante al validar la fuente tiene que ver, y como les dije, el contexto en que fueron hechas, y ver también las cosmovisiones también. Miren la cosmovisión de los incas, qué pensaban acerca de la religión y cómo veían de alguna manera la religión
y cómo entendían a los dioses en su perspectiva un poco mucho más orientado hacia el trabajo, ¿no? Y al día a día y la vida. Creían en el sol, en la mamapacha. Y cómo hoy nuestra cosmovisión religiosa va de otro aspecto, ¿no? Hablamos de un Dios que no conocemos, pues tenemos a Jesús, que nos habla acerca del bien y de conocer al prójimo. Miren la cosmovisión, cómo va cambiando también. Entonces, les he explicado de alguna manera qué implica la movilización de estas tres capacidades. ¿Para qué? Para que a partir de allí el docente también revise cuáles son sus estándares, ¿no? Porque de alguna manera lo que buscamos es que el estudiante tenga un logro de aprendizaje. El estándar implica lo que queremos lograr en el estudiante al término del sexto ciclo y el séptimo ciclo para nuestro nivel que es secundaria. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque a partir de allí, de acuerdo al grado, en eso nos pueden ayudar evidentemente los desempeños, pero de acuerdo al grado nosotros podemos ver qué es lo que esperamos de ello. Cuando yo establezco una conclusión descriptiva, evidentemente, como les dije anteriormente, nosotros hemos elaborado una unidad de aprendizaje que tiene una rúbrica. Una rúbrica que hemos elaborado mirando ese estándar, donde vemos cómo se movilizan las capacidades de cada una de las competencias. Y en base a ello, yo veo en qué nivel se ubica de aprendizaje el estudiante. Para nuestro nivel, que es secundaria, nos dice la norma que tenemos que hacer conclusiones descriptivas, ¿no? De forma obligatoria cuando el estudiante se encuentra en el nivel de logro C. He traído un ejemplo acerca de una conclusión descriptiva a un estudiante de quinto grado de secundaria, que es el último grado de secundaria, y para ello yo tengo que revisar el estándar del séptimo ciclo. ¿Qué es lo que se espera de ese estudiante? Si se dan cuenta, hemos colocado un color por cada una de las capacidades que me permite movilizar. De acuerdo a esas capacidades, yo tengo que decir al estudiante y a los padres de familia, si está en C, ¿por qué logró el nivel de logro C? ¿Qué dificultades tiene ese estudiante? ¿Qué es lo que nos dice el estándar del séptimo ciclo con respecto, en este caso, a la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas? Nos dice que el estudiante explica la perspectiva de los protagonistas relacionando sus acciones con sus motivaciones. Miren, explica la perspectiva, o sea, lo que él piensa, qué opina acerca del tiempo que está viviendo, relacionando lo que él hace con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva, y reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. Eso es lo que pide el estándar para un estudiante que termina el séptimo ciclo con respecto a interpreta críticamente fuentes diversas. Y como yo les dije, las fuentes, ¿quién facilita? Los docentes. En este caso, el docente ha colocado que el estudiante tiene dificultades para analizar diversas interpretaciones del pasado y reconocer la perspectiva de los autores de las fuentes de la época. Si se han dado cuenta, cuando yo coloco las conclusiones descriptivas, no estoy hablando de temas, de específicamente de un tema, porque a veces en las unidades colocamos campo temático. No, estamos mirando la competencia. El campo temático me va a ayudar a movilizar la competencia, pero puede ser cualquier campo temático. Acá estamos hablando específicamente de la competencia, en este caso de la capacidad. ¿Qué me pide con respecto a la capacidad? Comprende el tiempo histórico. Me dice que el estudiante que termina el quinto año de secundaria explica cómo las acciones humanas individuales o grupales van configurando el pasado y el presente y configura el futuro. Y nos dice también que él, de alguna manera, relaciona esos grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia. Este docente ubicó al estudiante en el nivel del logro C, ¿por qué? Y establece que le falta identificar los cambios y permanencias de los hechos históricos.
está precisando, ¿es así?, esas dificultades que tiene con respecto a esa capacidad. ¿Qué nos dice el estándar del séptimo ciclo con respecto a la capacidad? Elabora explicaciones sobre el proceso histórico. Nos dice que el estudiante que termina quinto debe emplear conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos, jerarquizar múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos, establecer relaciones entre esos procesos históricos, situaciones o procesos actuales. ¿Qué ha colocado el docente? Dice que, como le falta identificar los cambios y procesos y permanencia de hechos históricos, a su vez le dificulta que establezca relaciones, ¿es así?, entre el pasado y el presente de esos hechos históricos. Esos hechos históricos. Recuerden que las capacidades se movilizan en su conjunto. Una está unida a la otra. No es que se trabajen de forma independiente, ¿no? Pero a su vez también tenemos que dejarle sugerencias al estudiante y a la familia. En este caso, el docente coloca, se sugiere emplear tablas comparativas para identificar qué aspectos del hecho histórico se han modificado y cuáles permanecen estables. Está diciendo más o menos qué estrategia utilizar. Asimismo, desde casa se le debe brindar apoyo, leyendo textos cortos sobre algún proceso histórico para que identifique la opinión del autor con frases como, desde mi punto de vista, que identifique esto en el texto. O cuando vean el texto, cuando dice, personalmente creo, para que vea o identifique de alguna manera su opinión, ¿no?, y su perspectiva. O considero que, en mi opinión, que le ayudará a reconocer la perspectiva del autor. Entonces, hay que quedar bien claro que este es solamente un ejemplo de conclusión descriptiva, en este caso de quinto grado de secundaria, y es importante detallar que estas conclusiones se basan en la movilización de las capacidades, ¿es así?, y el nivel de logro esperado que se encuentra en el estándar, porque estamos hablando de un estudiante de quinto grado de secundaria. Ahora, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con otro grado, puede ser cuarto, tercero, evidentemente sigo mirando el estándar, pero cuando yo elaboro mis rúbricas, cada una de mis rúbricas van a ser con otra complejidad porque están en otro grado. ¿Cómo elaboro yo esos criterios de evaluación que están en la rúbrica? Los ejemplos están en los desempeños que están dentro del programa curricular, que les puede ayudar a ver la complejidad que hay de grado a grado. Muy bien, como les acabo de manifestar, al finalizar esta asistencia técnica, vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Ahora le voy a dar pase al especialista Dora Romero, que nos va a hablar de la competencia de desarrollo personal, ¿no es así?, ciudadanía y cívica, y va a explicar ella, va a trabajar la competencia Construye su identidad. Gracias. Adelante, Dora, para que puedas compartir. Muchas gracias. Buenos días, colegas directivos, colegas docentes. Por favor, ¿se está viendo? ¿Está bien? Sí. Listo. Bien, muchas gracias. Voy a iniciar mencionando que voy a trabajar únicamente en esta ocasión con la competencia Construye su identidad, ¿no? ¿Para qué? Para que sea algo práctico. Identificando, pues, dentro de nuestro currículo nacional, la competencia Construye su identidad dentro del área de DPCC, es una competencia que involucra, digamos, sentimientos, emociones y, por supuesto, si bien es cierto, podemos nosotros pensar que muchas áreas son bastante importantes y álgidas, consideramos nosotros, los docentes de DPCC, docentes del área, que este es un gran reto, ¿no? Conseguir que los estudiantes, sobre todo en la etapa que transcurren en la adolescencia, pasan por un sinfín de variaciones de emociones en el desarrollo. Por tanto, es un gran reto para el docente poder desarrollar de repente ciertas habilidades
¿no? O también confrontarse a un sinfín de situaciones que pasan los estudiantes desde sus hogares. Aquí tenemos entonces nuestras capacidades en el marco de esta competencia, construye su identidad, ¿no? Que se valora a sí mismo, es una de ellas, autorregula sus emociones, es la segunda, reflexiona y argumenta éticamente, la tercera, y vive su sexualidad de manera plena y responsable. Vemos de que el tercer grado, el cuarto grado y el quinto grado pues están dentro del séptimo ciclo, ¿no? Y vamos a trabajar con ese ciclo específicamente. La descripción de este nivel de competencia esperado, que es el estándar, se construyó de esta manera. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades, sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta de manera regulada sus emociones, sentimientos, logros e ideas, distinguiendo el contexto y las personas y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de las personas. Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones, se plantea comportamientos que influyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja basadas en la reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. Podemos observar aquí una serie de desempeños, ¿no? Y podemos recordar también que en una asistencia técnica anterior se pudo ver de que estos desempeños desde el Minedu son ejemplos que nos dan y que nosotros podemos diversificar, ¿no? Diferentes desempeños más para que podamos nosotros trabajar con nuestros estudiantes y desarrollar la competencia. Vamos a dar un ejemplo de un nivel de inicio, que es donde nosotros nos sentimos obligados a construir, digamos así, una conclusión descriptiva que pueda aportar a la familia y al mismo estudiante, ¿no? Como una especie de retroalimentación para poder darle el soporte necesario para que el estudiante pueda reconocer, digamos, sus falencias. También sus logros, por supuesto. Bien, vamos a hablar de Daniel, un estudiante de tercer año de secundaria. Este estudiante participa en un trabajo en equipo, pero sin embargo observa de que las ideas que va diciendo no son aceptadas. Él se enfada, abandona el grupo, ¿no? Y no regula sus emociones y tira su cuaderno, ¿no? Enojado. Cuando quieren conversar con él, él no quiere conversar con nadie. Él se aísla, evita el diálogo. Entonces, cuando se le conversa a él justifica su enojo ya en el momento de la reflexión, justifica diciendo que la idea que él tenía era la mejor idea. Sin embargo, no observa lo que los demás también aportan en ese momento, sino solamente se cierra a lo que él aporta y que no es escuchado. Muy bien. Este estudiante, ¿por qué se encuentra en inicio? De acuerdo al estándar, que es el logro esperado, ¿no? La capacidad autorregula sus emociones. Nos menciona que debe de utilizar el estudiante estrategias para regular emociones, ¿no? Y puede explicar las causas de lo que le aconteció y las consecuencias también. Él debe de reconocer ello, debe de llegar a identificar ello, pues hasta lograr esto, lógicamente, en el quinto año de secundaria, que es donde uno ya va a concluir de que el estudiante está desarrollando la competencia. La evidencia
¿Qué se ha visto? Esta es la evidencia. El estudiante ha reaccionado impulsivamente, ha lanzado el cuaderno y él no ha identificado esa emoción. Tiene una frustración que lo puede reconocer tal vez el docente, tal vez un compañero que es más consciente, pero el estudiante no ha logrado identificar. Reflexiona éticamente. ¿El estudiante en el estándar sustenta posición considerando derechos y la dignidad de otros? Pues esa reflexión del estudiante egocéntrica, mi idea es, ¿no? Mi idea es la más importante, o mi idea es la que vale, es una posición bastante egocéntrica, y no considera el derecho también de los demás de opinar. Bien, lo demás no vamos a mencionarlo porque no está muy relacionado. La valoración y la autorregulación. Reflexión sobre acciones. El estudiante reflexiona sobre sus decisiones, evaluando motivaciones y consecuencias. O sea, esto sería un logro. Si es que el estudiante llegara a hacer esto, no va a actuar por impulso, sino que va a analizar, va a ser consciente de sus acciones. Gestión emocional. El estudiante nos va a demostrar una adecuada autorregulación emocional, presión o frustración. Y va a utilizar estrategias, lo que acabamos de decir. Entonces, el docente, ¿qué tiene que observar? Si realmente el estudiante logra esto o no lo logra. O sea, tiene que ver también primero su estándar, ¿no? Siempre basarse en el estándar para poder llegar a hacer de repente su conclusión descriptiva. En este caso, por ejemplo, la conclusión del análisis es que el estudiante muestra una valoración inestable de sus capacidades y serias dificultades para autorregular impulsos, lo que limita su convivencia democrática. Esto podría ser una conclusión descriptiva. ¿Por qué podría ser una conclusión descriptiva? Porque está viendo que el estudiante tiene ciertas frustraciones, está viendo cuáles son sus dificultades, ¿no? Y también está viendo cuáles son las consecuencias. Va a limitar su convivencia democrática. Bien. Es importante que, como le decía nuestra especialista, compañera, colega Cristina, ¿no? Que para poder nosotros alinearnos al currículo nacional, ¿no? Y a la resolución viceministerial 094-2020, debemos de seguir un proceso sistemático, porque no se trata de solamente escribir frases, ¿no? Que a veces de repente lo hacemos bastante rápido, sin haber identificado, sin haber analizado de manera personalizada a nuestros estudiantes. Y esas fallas a veces vienen desde el momento que nosotros no tenemos bien clara la evidencia, no tenemos bien clara nuestra planificación sobre todo. Porque si tú partes de una planificación coherente, vas a llegar a tener tu evidencia para que a partir de esa evidencia tú puedas, pues, identificar cuáles son los logros y cuáles son las dificultades de tu estudiante. ¿Cuáles son los insumos? Antes de que tú prepares tu conclusión descriptiva, debes de tener en cuenta tu estándar de aprendizaje. Lógicamente, como acabo de mostrarles, del ciclo, ¿no? Debes de tener tus criterios de evaluación. ¿De dónde? Sea de tu rúbrica o de tu lista de cotejo. Debes de considerar que la evidencia de aprendizaje, ya sea que sea un producto, ¿no? Visible, palpable, o sea, de repente un comportamiento, de repente una actuación, un desempeño del estudiante. Esa es la evidencia final, que es válida en cualquiera de sus formas. En el paso 2, tu proceso de análisis, ¿no? Debe ser que tú mentalmente, frente a esa evidencia, contrastes. Mires la evidencia y la compares con el criterio de evaluación. Que identifiques el acierto. ¿Qué parte del estándar sí cumplió el estudiante? O sea, el logro. Identifiques la brecha, ¿no? O el nudo crítico. ¿Qué le faltó para llegar al logro esperado? ¿En qué se equivocó o qué omitió? Y por último, definas la estrategia. ¿Qué acción concreta puede hacer el estudiante para cerrar esa brecha? ¿No? Y ahí eso te va a servir, ¿para qué? Para que hagas la recomendación. Como paso 3, la estructura de esta redacción
o sea, la fórmula, una buena conclusión descriptiva une 3 elementos anteriores en un solo párrafo, de manera coherente. Puedes usar esta fórmula: el logro, el conector de contraste, le sumas la dificultad, más la recomendación. Ejemplo: el estudiante describe correctamente las características de la democracia. No. Sin embargo, acá viene la dificultad. Le cuesta explicar cómo estas características se aplican en su vida escolar cotidiana. Y ahí viene la recomendación, por lo que se sugiere analizar casos reales del consejo estudiantil para vincular la teoría con la práctica. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a usar este esquema? Vamos a usar este esquema precisamente para que nosotros tengamos todo claro ante la familia. Le dejemos claro, porque si nosotros solamente hacemos la dificultad, lógicamente causamos una frustración en el estudiante. Tenemos que hablarle también de su logro, para que esa familia, ese estudiante reconozcan cuáles son sus avances. Porque no todo lo que el estudiante está realizando es malo o de repente es deficiente. Entonces tenemos que usar la dificultad para así decirle cuáles son las falencias del estudiante y qué es en lo que se va a trabajar más. Y como recomendación, lógicamente, porque los padres muchas veces no tienen esa formación pedagógica como para comprender qué van a hacer ellos para poder cambiar esto. El mismo estudiante se va a frustrar si no sabe, ¿y qué voy a hacer? Y se va a preguntar, entonces, ¿qué voy a hacer a partir de lo que me están diciendo? Que estoy mal, pero no me dice qué cosa sea. Entonces, es importante la recomendación. Como paso 4, es importante también tener como una especie de banco de conectores y verbos para que esta redacción no sea repetitiva. Y podría yo recomendarles utilizar estas opciones. Para describir los logros, o sea, lo que está bien, el estudiante logra, puede decir usted, el estudiante logra, puede decir demuestra habilidad para, puede decir identifica con claridad, puede decir ha progresado en tal cosa, o también puede decir utiliza adecuadamente tal cosa. Son ejemplos, son propuestas, son sugerencias que usted puede cambiar a partir de otros verbos. B, para señalar las dificultades, o sea, lo que le falta, puede decir usted con el conector, sin embargo, presenta dificultades para tal cosa. No obstante, se evidencia que aún le falta, pero requiere mayor apoyo en, aunque omite detalles sobre, aún no logra consolidar, ¿no? Y C, por último, para poder dar las recomendaciones, le puede decir usted, se sugiere repasar tal cosa, es necesario que practique tal cosa, se recomienda utilizar organizadores visuales para, necesita apoyo en casa para, debe enfocarse en, ¿no? Son ejemplos que espero pues puedan servir a todos los colegas del área y de repente ampliarlo para también las otras áreas. Y así termino con mi exposición. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Estaré atenta a las preguntas. Muy bien, Dora. Vamos a pasar ahora con la siguiente área, que es el área de ciencia y tecnología. Para ello voy a pedir a la especialista Carmen Rada, que nos va, exactamente, va a hablar a una de las capacidades de esta área, ¿no? Adelante, Carmen, por favor. Puedes compartir, Carmen. Sí se observa, Carmencita. Adelante. Ahora sí. Buenos días con todos los presentes. Bueno, vamos a pasar a explicar en este caso, en nuestra área de ciencia y tecnología, nos vamos a centrar en lo que es la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Como ustedes ya conocemos, los del área de ciencia y tecnología, tenemos 3 competencias, ¿no? Que es la competencia indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos. Tenemos también la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo.
Asimismo, también tenemos la otra competencia que es diseño y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Cada una de estas competencias tiene sus capacidades que, trabajando todas estas capacidades, vamos a lograr construir en el estudiante cada una de estas competencias, formar en ellos cada una de estas competencias. Como les indiqué en un primer momento, vamos a trabajar lo que es la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Qué se quiere lograr con esta competencia? Nos indica que esta competencia nos va a permitir construir en el estudiante su conocimiento acerca del funcionamiento y que ellos comprendan la estructura del mundo natural o artificial que a ellos les rodea, a ellos les interesa, ¿no? A través de procedimientos propios que tiene la ciencia y reflexionando acerca de lo que ya trae como conocimientos el estudiante y de lo nuevo que está conociendo y cómo es que está logrando aprender esto nuevo, ¿no? Entonces dice, poniendo en juego actitudes como la curiosidad, el asombro, el escepticismo, entre otras cosas. Es muy importante en esta competencia el tema de la curiosidad, que el estudiante quiera experimentar, quiera conocer aquello nuevo que se le está presentando o aquello que está viviendo en su realidad y que no entiende por qué sucede. Entonces, es muy bueno desarrollar esto en los estudiantes. ¿Qué capacidades tiene esta competencia? Acá tenemos las 5 capacidades. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza los datos e información y por último, evaluar y comunicar el proceso. Entonces, todas estas capacidades, el estudiante, el docente, tiene que plantearlas, tiene que ver qué actividades podemos hacer para poder desarrollar todas estas capacidades y se logre la competencia en el estudiante. Acá paso a explicar cada una de las capacidades, ¿no? ¿Qué cosa nos indica la capacidad problematiza situaciones? ¿Qué nos indica? Que esta capacidad de problematizar situaciones va a permitir que el alumno plantee preguntas en donde que permitan investigar, ¿no? Que permitan buscar la información sobre hechos y fenómenos naturales. Además de que puedan interpretar situaciones y ellos a raíz de la pregunta que plantea en donde también tienen que identificar las variables independiente, dependiente y las intervinientes, ellos puedan formular sus hipótesis, ¿no? Relacionando estas variables, indicando también lo que es causalidad, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante plantea sus preguntas de investigación que ayudan a la investigación y genera sus hipótesis, ¿qué vamos a continuar? Que el estudiante cree un proceso, un procedimiento, unos pasos para que me permitan a mí corroborar o al estudiante corroborar que sus hipótesis son ciertas o no y que responda a la pregunta de investigación. Entonces, aquí hay algo que a veces los estudiantes no logran en su mayoría diseñar una estrategia para hacer indagación. Les cuesta. Entonces, les cuesta proponer estas actividades. ¿Qué pasos voy a seguir para poder corroborar, para poder comprobar, para poder conocer esto nuevo que me estoy planteando? ¿No? Entonces, en diseño estrategias para hacer indagación, el estudiante tiene que proponer actividades que permitan construir un proceso, un procedimiento. Tienen que saber qué materiales e instrumentos van a ser adecuados para yo poder hacer esta investigación, realizar estos procesos. Y además, qué información me va a servir a mí o al estudiante para poder apoyarme en esta investigación que estoy haciendo. Teniendo bastante cuidado en que esa información sea pues de fuentes fidedignas, confiables, ¿no? Para que ellos puedan comprobar o también refutar las hipótesis que están planteando. Otra de las capacidades de esta competencia es que ellos, una vez que ya realizaron su procedimiento, su experimentación, ellos ya aplicaron sus materiales, sus instrumentos, han buscado la información, ellos puedan generar y registrar datos, ¿no? E información.
Entonces, acá también es importante que el estudiante aprenda a qué datos son importantes, a cómo va a organizar sus datos y cómo es que los va a sistematizar, de qué gráfico se va a ayudar, ¿no? Entonces, acá nos dice, obtiene, organiza y registra datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar la información. Entonces, es importante que el estudiante logre organizar y ordenar todos estos datos que va a recolectar. ¿Para qué? Para que luego pueda tener un análisis de datos e información en donde puedan interpretar todos estos datos que han obtenido en su investigación y puedan ellos compararlos, contrastarlos con sus hipótesis, ¿no? Relacionando con la situación que ellos están investigando, con el problema que ellos han planteado. Y una vez que ellos ya han logrado analizar esta información, procesarlo, sistematizarlo, ordenarlo adecuadamente, ellos van a evaluar y van a comunicar el proceso y resultados de su indagación. Entonces, todas estas capacidades son una serie de pasos, ¿no? En donde el estudiante tiene que ir logrando cada una de estas capacidades. Y en esta última capacidad, que se evalúa y comunica el proceso de resultados de su indagación, tienen que identificar y dar a conocer sus técnicas que han utilizado, qué dificultades han tenido, qué conocimientos se han logrado, se han comprobado, y también cuestionar el grado de respuesta que han a la pregunta de indagación, si ha sido buena, qué más se puede lograr, qué pues, se podría continuar haciendo, qué se podría modificar de repente esta investigación que hicimos para poder seguir obteniendo otros resultados mucho más avanzados, de repente confiables. Entonces, esta vendría a ser las capacidades de la competencia que estamos evaluando, que estamos logrando en el estudiante. Es importante, como ya lo han indicado nuestros colegas, mis colegas en sus exposiciones, que también tengamos en cuenta el estándar de aprendizaje de la competencia, en este caso la competencia indaga que estamos trabajando, y del ciclo que estamos tomando en cuenta, que en este caso es el ciclo 6 de segundo año. Entonces, tomando en cuenta la competencia que estoy trabajando, entendiendo la competencia que estoy trabajando, sus capacidades que tengo que lograr y el estándar de aprendizaje, lo que yo quiero lograr en el estudiante, voy a poder realizar mi conclusión descriptiva. Entonces, ¿qué me dice el estándar de aprendizaje de esta competencia? Dice, indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva, con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con base a observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y la reproducibilidad. Los interpreta con base a conocimientos científicos y formula sus conclusiones. Y por último, la última capacidad que teníamos, que era evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de indagación. Acá yo lo he diferenciado el estándar con colores, ¿no? Cada uno de los colores se relaciona con las capacidades de nuestra competencia, ¿no? Entonces, acá tenemos 5 capacidades en la competencia indaga. Acá tenemos los 5 de verde, de azul, de lila, de anaranjado y de un color oscuro negro. Acá están las 5 capacidades de esta competencia que estamos logrando en el estudiante. Entonces, también nos podemos apoyar de lo que son los desempeños. En este caso, como yo estoy tomando, es un estudiante de segundo grado de secundaria, me voy a tomar en cuenta también los desempeños que yo estoy logrando, ¿no? Entonces dice, cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento y logra el nivel esperado del ciclo 6, realiza desempeño como los siguientes, ¿no? Y acá nosotros podemos, está en el CENEP, ¿no? En el currículo, todos los desempeños que se va a lograr en el estudiante, que podemos ir modificándolos de acuerdo a la situación que estamos planteando. Sí, lo podemos hacer. Y finalmente, tomando en cuenta
mi competencia, mis capacidades, mi estándar, ¿no? Y mis desempeños, voy a poder evaluar a mi estudiante y cuando él logre o él tenga un nivel de logro C, ¿no? Entonces yo voy a realizar mi conclusión descriptiva de esta forma. Acá yo he colocado el estándar del sexto ciclo, ¿no? De la competencia indaga. He colocado cada una de las descripciones que me hace el estándar de acuerdo a las capacidades. Y yo coloco, ¿no? Por ejemplo, no he colocado el indaga a partir de preguntas. Ustedes pueden ver que en esta parte no hay de color verde. ¿Por qué? Porque es una competencia, es una capacidad que el alumno sí ha logrado. Yo me baso a lo que no ha logrado el estudiante. En este caso, en lo que me dice el estándar, diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. ¿Qué he colocado? Tiene dificultad para proponer procedimientos que le permitan manipular, medir y controlar las variables, seleccionar materiales para recoger datos. De acuerdo a esta capacidad, yo estoy observando que el estudiante no está logrando, está teniendo dificultad. La otra capacidad, colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar hipótesis. Como ya nos explicó la colega anterior, podemos utilizar estos conectores, ¿no? Asimismo, acá falta la coma, tiene dificultad para organizar los datos, hacer reajustes a sus procedimientos y controlar variables intervinientes. Luego, veo la otra capacidad que tampoco le está logrando. Dice, analiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad. Los interpreta con base a conocimientos científicos y formula conclusiones. ¿Qué cosa he visto que le está faltando al estudiante? No logra elaborar conclusiones que responda a la pregunta de indagación y que demuestre su hipótesis. Se recomienda, se sugiere siempre colocar esto, que se va a recomendar, que se va a sugerir para que sea de apoyo. Se recomienda mostrar esquemas visuales o guías de paso a paso para ordenar sus procedimientos de indagación. Está de azul. ¿Por qué? Porque lo estoy relacionando también con esta capacidad que no ha logrado, ¿no? Se recomienda mostrar esquemas visuales o guías de paso a paso para ordenar sus procedimientos de indagación. Sugerencia para la siguiente capacidad que tampoco lo he logrado: proporcionarles modelos de tablas o gráficos para aprender a organizar su información y controlar variables intervinientes. Y la otra sugerencia que hemos puesto de acuerdo a lo otro que no ha logrado el estudiante es facilitarles preguntas orientadoras constantemente para comparar sus resultados con los hipótesis. Entonces, de esta forma, no solamente decimos qué le está faltando, sino también cómo, qué ayuda le podemos dar al estudiante para que lo pueda lograr, ya sea en casa, ya sea con los docentes también. Entonces, esa sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Carmen. Muchas gracias a la especialista de ciencia y tecnología. De acuerdo a nuestra organización de la reunión del día de hoy, vamos a pasar al tercer bloque, que es la ronda de preguntas. Mientras van dejando sus preguntas, les voy a recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos grabando esta reunión, porque por ahí me escribían, he visto que colocan de que estoy en clases. Miren, la mayoría de docentes de nivel de secundaria tenemos más colegios en el turno de la tarde, por eso se hizo esta reunión en el turno de la mañana, pero y de igual manera se está grabando la reunión y se va a compartir con sus directivos el enlace para que puedan volverla a ver. Asimismo, el PPT que el día de hoy hemos desarrollado se va a compartir con ustedes, con los directivos, para que lo compartan con sus docentes. Vamos a ver, acá hay una pregunta que dejó una docente que dice: buen día, soy docente del área de inglés. En este caso se adapta a las competencias de comunicación, pero en lengua extranjera. Por favor, ¿nos puede indicar de qué manera podemos desarrollar efectivamente la competencia 1, enfocándose en la comunicación, en el communicative approach, ¿no? Y con respecto a la competencia 3, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico y activo de manera efectiva en nuestros estudiantes? El especialista Carlos Gómez ya respondió, ¿no?, a la pregunta y lo dice, ¿no?, incorporando actividades permanentes
que permitan a los estudiantes interactuar preguntando sobre su información personal, intereses, proyecto de vida. En todos los casos debe promoverse la comunicación real, en diferentes contextos, casa, calle, hospital, restaurante, y graduando en función del estándar de aprendizaje para el ciclo respectivo. En la competencia 3, promover la escritura de artículos de opinión, comentarios, críticas, etcétera, a partir de información presentada o casos. Los trailers de películas, blogs, canciones, noticias pueden ser insumos. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. No, creo que no. Bueno, ya para ir finalizando, a ver que no hay preguntas, como acabo de mencionarles, hay que recalcarle en ustedes, y esto acá lo vamos a ver, lo voy a compartir un ratito. Vamos a ir al PPT. Queremos compartir lo siguiente y recordarles, ¿no? Los niveles de logro en la escala de calificación sabemos que son AD, logro destacado, A, logro esperado, B, en proceso, C, en inicio. Como hemos dicho, ¿a qué nos piden las normas con respecto al nivel de secundaria? Que las conclusiones descriptivas se dejan de forma obligatoria cuando están en nivel C. ¿Qué nos dice en inicio? El Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Quiénes se ubican en inicio según las normas? Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. He ahí los ejemplos que hemos dado nosotros con respecto a esto que está en inicio. Pero queremos recalcar que dice cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en la competencia. ¿De quién vamos a hablar? Es de la competencia. Por eso es que no podemos poner conclusiones descriptivas como no hay evidencia. Eso no es una conclusión descriptiva, porque se supone que el estudiante tiene que mostrar un progreso mínimo, así sea intermitente o venga de vez en cuando. Ustedes desarrollan la competencia en sus sesiones y tienen registrado lo que ha avanzado. ¿Qué pasa con un estudiante que no está asistiendo? ¿Le coloco no hay evidencia? No, yo tengo que ver, y acá quiero compartir con ustedes, la norma, ¿ya? Porque eso tiene que ver mucho también con lo que realizan los directivos y docentes. La norma que habla sobre el retiro de los estudiantes. Esta norma es la RM número 447-2020, que nos dice lo siguiente. El Minedu aprobará las medidas a adoptar para la atención de estudiantes que mediante proceso excepcional de matrícula ingresen o se reincorporen al servicio educativo, ¿no? Hasta la aprobación de esas medidas desde el año 2021, si un estudiante no asiste a clases, el director, él o la directora de la IE, o él, la responsable del programa, deberá agotar los medios disponibles para comunicarse con la familia, recabar información sobre la situación del estudiante y prever las medidas para brindar el servicio educativo a él o la estudiante. Si pese a las acciones del director, el estudiante no asiste 15 días calendarios consecutivos a la IE o programa, él o la directora de la IE, o él o la responsable del programa debe comunicar a la DEMUNA la situación del estudiante para que adopte medidas que estimen pertinentes. Si luego de ello, él o la estudiante no puede ser contactado y no asiste 60 días consecutivos en total, lo que generalmente es un bimestre, ¿no? Él o la directora, o él o la responsable del programa, puede realizar el retiro del o la estudiante en el CIAGIE, solo si no tuviese vacantes disponibles y se requiriese atender una solicitud de matrícula del proceso excepcional, porque a veces estamos con estudiantes que quieren ingresar. Entonces, eso con medida con respecto a lo que es el retiro. Pero ojo, acá nos dice que si un estudiante no asiste, se debe acotar todos los medios para que el estudiante vaya, ¿no es así? El directivo, junto en este caso con los docentes, deben ver que el estudiante asista. Y si un estudiante es intermitente, evidentemente el docente tiene registrado sus avances de los días que él asiste, cómo va desarrollándose la competencia. Es importante esto precisar, por eso es que no podemos encontrar conclusiones descriptivas que digan no hay evidencia. Acuérdense que las conclusiones descriptivas se realizan en función, ¿es así?, de la competencia. Muy bien, estimados docentes y directivos que el día de hoy nos acompañan. Estamos finalizando esta reunión, esta asistencia técnica.
con respecto a específicamente, pues, como los registros que tenemos con respecto a las conclusiones descriptivas. Voy a dar la jefa va a entrar, pregunta. Antes de dar por finalizado, voy a... ¿Está? Vamos a entrar. Maestro. Ya, entonces vamos a dar por finalizado esta reunión en nombre de nuestra jefa del área, la doctora Clorinda Rita Guamaní Guamaní, y vamos a hacer llegar a sus directivos este PPT y también la grabación para que ustedes puedan revisarlo en el momento pertinente. Muchas gracias a todos los que el día de hoy se han conectado. Esperamos que sea fructífero para ustedes y estamos también a través de los directivos para poder responder cualquier pregunta durante los meses a través de los especialistas que el día de hoy han hecho su exposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.